Como recordemos, el trastorno antisocial es un trastorno de la personalidad. Antes que nada, aquí es también uno de los puntos o algo medular, como podemos decir, algo base es determinar qué es la personalidad, cómo se forma la personalidad. Para explicarles en un amplio sentido, la personalidad se conforma en dos modelos, más bien en tres modelos, que es el modelo biológico, el modelo psicológico y el modelo social. En la parte biológica, ¿cómo se conforma la personalidad? Que es la parte del temperamento, que es completamente genético. El carácter se forma de la parte psicológica y de la parte social, con esta situación del aprendizaje, las experiencias, el entorno, la parte del ambiente. Ahora, ¿cómo se van formando o cómo se desarrolla esta parte de los trastornos? Eso se va a ir desarrollando de acuerdo a las experiencias o a los procesos traumáticos. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que se desarrolló un trastorno de la personalidad. Está bien, diagnosticamos un trastorno de la personalidad, pero la pregunta sería, ¿cuál es la causa principal de este trastorno? Se habla del trastorno de la conducta en niños, ¿sí? En esta situación, recordemos que para que nosotros hagamos un diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial, debe de cumplir los 18 años. Antes de esta etapa, empezó a trabajar lo que es la segunda etapa, que es la etapa infantil, y la preadolescencia es a donde más se puede observar estos pequeños detalles de estas conductas que no van de acuerdo a la normalización, ¿sí? Les pregunto al público que está presente, ¿cómo creen ustedes o cuáles creen que sean los trastornos que van relacionados con el trastorno antisocial? Antes que nada, bienvenidos, buenas noches. Si llegan a tener preguntas, dudas o esta parte de hacer una intervención, pueden prender su micrófono con toda la confianza y pueden participar, ¿de acuerdo? Para que esta plática sea un poquito más dinámica. Ok, regresando a la pregunta que le hice al público, ¿cuál creen ustedes que sean los trastornos que van relacionados con el trastorno antisocial? ¿Alguien del público? ¿Cuál creen que sean esos pequeños trastornos? Eddie, ¿sí? Adelante, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, por favor. Gracias. Yo creo que los más notorios podría ser la depresión y la ansiedad. ¿Por qué piensas que estos dos trastornos son los que van de acuerdo con el trastorno antisocial? Bueno, yo creo, no estoy seguro. Puede ser porque al estar aislados, muchas veces no son por gusto, sino porque luego por situaciones sociales llegan a empezar a ser asociales las personas. Entonces también luego puede que manifiesten como soledad, tristeza, todo eso. Entonces puede terminar en depresión y obviamente también en ansiedad. Bueno. Ok, entonces, bien, es una hipótesis interesante, pero los estados de ánimo van por fuera de los trastornos de personalidad. Porque muchas veces una persona que llega a tener depresión, y más cuando hablamos de una depresión mayor, sí, hay un intento de aislarse, hay pensamientos e ideaciones suicidas, pero en ocasiones es para ella, no es el antisocial. Recuerden que el antisocial es ir contra las reglas establecidas y también va a ir contra la otra persona. La idea de un sujeto que llega a presentar
trastornos de la personalidad antisocial llega a presentar esas características de furia, de coraje, de cierta tendencia narcisista, egocentrista, llegan a también presentar mucho lo que es intolerancia a la frustración, ¿sí? El trastorno antisocial, para que nos veamos viendo esos puntos, también vamos a reconocerlos como los psicóticos, o bien de los sociópatas o los sociópatas, ¿sí? Tanto la parte sociópata como la psicópata llegan a tener una tendencia muy alta con el trastorno antisocial. Lo que es la depresión y la ansiedad, que son trastornos del estado de ánimo, no van muy amalgamados con estos tipos de trastornos. ¿De acuerdo? Observen esta imagen. ¿Qué pueden observar ahí? Observen, describan esa imagen. Eddie. Pues es odio, grito, llanto, enojo. Bueno, Ok. lo puede escribir así. Pero al verse al espejo, yo creo que está manifestando que es a lo mejor un enojo o un odio hacia su persona. Bueno, yo lo veo de esa forma. Ok, muy bien, gracias, Eddie. ¿Alguien más? Guadalupe Fuentes, Erika Romero. Bienvenido, buenas noches. Miguel Pelo, Miguel. Buenas noches. Dime, Guadalupe, buenas noches. ¿Qué puedes observar en esta imagen? Buenas noches. Yo puedo observar como mucha furia, como mucho coraje. Ok. Esa furia y ese coraje, ¿hacia quién creen ustedes que está reflejada? Yo creo que hacia él mismo. Es como una desesperación. Ok, bien, podría ser. Gracias, Guadalupe. Eddie. Yo creo que también puede ser a cómo lo ve las demás personas, porque lo está viendo hacia el espejo. Así Ok, como que el reflejo de cómo lo ve la sociedad. ¿cómo lo ve la sociedad? Es un niño. ¿Y qué sucede con un niño? Un niño es capaz de controlar emociones. Un niño es capaz de reconocer sus emociones. Por lo general, los niños entre 7 a 11 años, que aún son niños, ya como adolescentes o preadolescentes empiezan a los 12 hacia los 15 años. Son dos etapas en las cuales nosotros tenemos que tener mucha atención para el desarrollo del trastorno antisocial. ¿Qué es lo que se presenta en esas dos etapas? Este niño más o menos tiene una edad de 10 años. ¿Cuáles son las características de un niño de 10 años? ¿Cómo se pretende estudiar un niño de 10 años? Un niño ya tiene autocontrol, ya tiene una autorregularización, ya hay reconocimiento de emociones, ya tiene reglas bien establecidas, lo maneja Piaget en esta parte de los estadios, ya hay operaciones formales y concretas en las cuales el niño ya empieza a tener esa distinción entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Si lo vamos a empezar a relacionar con lo que está pasando en nuestra sociedad actual, ¿cómo son estos niños? Analicen a los chicos de 6 a 10 años. ¿Cómo son hoy en día? ¿Cómo son ellos? ¿Hay reglas? ¿Cumplen reglas esos niños de hoy? ¿Hay límites? ¿Se puede hablar con ellos? Guadalupe. Yo creo que son muy renuentes a los límites, como que
no les gusta que les pongan límites. Les gusta hacer lo que ellos quieren. Y consideran que siempre tienen la razón y que los adultos somos los que estamos equivocados. Ujú. Ok, bien. Eddie. Bueno, también un factor importante en la actualidad es el tipo de crianza que se le está dando a los niños, ¿no? Pero si hablamos ya de un niño de 10 años que es puberto entrando ya a la adolescencia, pues sabemos que a nivel biológico está pasando por cambios hormonales, por lo tanto hay desequilibrio emocional. Acá el asunto es, como lo mencionaba yo al principio, el desarrollo de la personalidad lo vamos a marcar de 3 modelos: el biológico, el psicológico y el social. Un niño todavía no acaba de formar su personalidad. En la etapa de la preadolescencia o de la pubertad, es a donde apenas va a empezar a reafirmar muchísimas cosas. Hoy día se adelanta la preadolescencia por la situación de la primera menstruación de las niñas, que hoy inician a los 9 años, y eso afecta a todo el sistema, quieran o no, esa situación llega a afectarnos a todos. Bien, como menciona, aumentaré el tipo de crianza que hoy se está llevando a cabo. ¿Qué tipo de crianza es la que tenemos hoy? Tenemos una crianza permisiva, una crianza permisiva, intolerante, negligente, o si no, se pasan del otro lado, una totalitaria. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños cuando se quedan con su frustración? ¿Qué es lo que sucede cuando los padres solamente les dan este aparatito y dicen, ten, no me estés molestando? ¿Están llevando límites? Es cierto, hoy los niños no te hablan, hoy los niños gritan, hoy los niños no piden permiso, hoy exigen. 3 palabras en las cuales los niños de hoy están aprendiendo a decir: exijo, quiero y necesito, pero ya. Si no lo obtengo, voy a empezar a hacer cosas negativas. Es lo que está pasando. Y hoy, estos niños, entre 6 y 10 años, tenemos que hacer prevenciones, porque ellos ya empiezan a desarrollar ciertas tendencias. No es que estén diagnosticados ya con el trastorno, sino empiezan a trabajar ciertas tendencias a la criminalidad. ¿Como cuáles? El robo, la mentira. Hay niños entre 10 a 15 años, ya llegando a la adolescencia, que ya asesinan, que ya se dedican a la delincuencia organizada. ¿Y esto a qué se debe? Se debe muchísimo a la cuestión social. Para que nosotros trabajemos una prevención para que no desarrollen algún trastorno, tenemos que estudiar su sistema. Hoy las familias, ¿cómo están compuestas? Hoy hay familias que son solamente, se les nombra monoparentales, que solamente hay un miembro de la familia. Y de esto, ¿cuál es el nivel económico que ellos presentan? ¿Cuál es la situación en la que los niños están desarrollando? Aumenten lo que están viendo en TikTok. Ya no hablo de YouTube, ya no hablo de Facebook. Hoy me voy con una aplicación que es muy compleja y se llama TikTok. ¿Qué es lo que te enseña? Los niños, ¿qué es lo que están observando ahí? ¿Sí? Hace tiempo leí sobre un síndrome que se llama el síndrome de Caín. ¿Saben lo que es el síndrome de Caín? ¿Alguien tiene conocimiento de lo que es ese síndrome de Caín? Que también entra en la parte de los problemas conductuales. ¿Alguien había escuchado alguna vez este término? ¿No? ¿A qué se imaginan ustedes que me hago referencia cuando hablo del síndrome de Caín? ¿Qué se imaginan? Eddie. Bueno, más o menos tengo una idea porque vagamente escuché
pero creo que es cuando se siente celos del hijo menor hacia el hijo mayor, o el hijo mayor, no recuerdo muy bien, pero cómo sea si el inversa, pero es cuando se siente celos de entre hermanos, se puede decir, entre hijo mayor a menor. Ujú. ¿Sí? Sí, es cuando viene esta parte del desplazamiento. Y ya aguas con los desplazamientos que hay, porque si existe esta parte, diría la parte del psicoanálisis, cuando hay un desplazamiento emocional y hay un desplazamiento físico, este sujeto va a quedar con heridas. ¿Y cuál es la única forma de llenar o de curar esas heridas? Realizando conductas negativas o realizando acciones negativas que lleguen a perjudicar no solamente a él, sino a terceros. Y viene esta situación del aislamiento. Hay niños que nada más que el simple hecho en las escuelas, nos hacen las juntas de padres de familia y nos dicen, es que sus hijos llegan a presentar conductas negativas. Ay, que es una conducta. Recuerden, aquí es algo importante también como base biológica, es que nosotros vamos a estudiar dos elementos, lo que es la conducta criminológica y el comportamiento criminológico. Para que nosotros hagamos uso del diagnóstico, tenemos que determinar qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar. ¿Alguien de ustedes sabe cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? Recuerden, dime, Eddie. Bueno, no estoy seguro, pero la conducta es la que va a través de la experiencia, ¿no? No, es al Bueno, revés. lo que sé es que una se hace a través del conocimiento adquirido y la otra es una respuesta inmediata. Es decir, no sé, no hay como que un proceso de raciocinio que lo plantee o que lo analice, sino que es así rápido. Pero no recuerdo si es como se lo comento o es al revés. Es al revés. Ok. La conducta es completamente biológica. Esa es la parte de cómo está o cómo reacciona nuestro cerebro, específicamente lo que es el lóbulo frontal y sobre todo el prefrontal derecho, que es la COF, y también lo que son esta parte del sistema límbico. Ahí es donde se empieza a determinar lo que es la conducta. Y el comportamiento son las relaciones sociales en donde se establecen las reglas, los límites, y es a donde la sociedad empieza a trabajar estos elementos. Viene una pregunta filosófica y lo maneja mucho lo que es Rousseau y Maquiavelo. Ellos en su libro de Emilio y de Maquiavelo, no me acuerdo cuál es su libro, que nos decía, por naturaleza, el niño nace siendo malo, pero la sociedad es lo que lo compone. Y Rousseau decía, no es cierto, Maquiavelo, el niño por naturaleza nace siendo malo y la sociedad es la que lo corrige. Ahora, yo les hago esta pregunta, ¿quién de los dos tiene la razón? ¿Maquiavelo o Rousseau? Eddie. Y a mi punto de vista creo que son ambos, porque también se determina mucho en qué ambiente crece la persona, tanto el estado económico, social, cultural, el tipo de crianza. Entonces, hay factores que determinan el comportamiento y la conducta de esa persona, dependiendo en qué contexto viva o se desarrolle. Ok, diría también Vygotsky, esta parte del sistema constructivista, cómo va aprendiendo un niño, de qué manera lo aprende, de qué manera lo empieza a absorber. Todo, recuerden que el niño todo lo aprende observando. Cierto, el niño puede nacer siendo malo, pero no esto quiere decir que toda su vida va a ser malo,
porque el niño tiene que empezar a aprender a defenderse. Es agresivo por naturaleza y ya se vuelve violento de acuerdo a lo que él está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo y de quién. Y es a donde entra Bandura, y es a donde entra Brunner, es a donde entra Ausweg, en esta parte del aprendizaje vicario, del aprendizaje por moldeamiento y un aprendizaje significativo. ¿Por qué les hablo de esta situación? Porque nosotros, para que estudiemos y diagnostiquemos a un sujeto que tiene trastorno antisocial, tenemos que conocer cuál es la base. Porque a lo mejor esta parte nos dicen, es que desarrolló el antisocial así porque sí, no es cierto. Hay una antesala. Hay varios elementos que me van a dar la guía o me van a dar los pasos para que yo pueda diagnosticarlo y que diga, ok, este sujeto tiene trastorno de personalidad antisocial, sociópata o psicópata. Ajá, ¿y tú cómo sabes? Porque hay una antesala. ¿Y dónde se desarrolla esta antesala? Pues en la parte de la niñez. Acá hay un punto muy importante. Nosotros no podemos, va bien, la parte de la psicología clínica, no diagnosticamos a niños menores de 7 años. Y lo menciona el DSM-5. No puedes diagnosticar a un niño de 7 años por trastornos de personalidad. ¿Por qué? Porque apenas están desarrollando esas características. Sin embargo, sí los podemos diagnosticar con trastornos de conductas infantiles. Por eso existe la pedopsiquiatría y la psiquiatría como tal. A los 7 años se supone que el niño ya ha madurado, ya tiene reglas, ya tiene todo este punto establecido. La pregunta es, ¿por qué el niño tiene una conducta negativa desafiante? ¿Por qué el niño llega o la niña llega a presentar conductas negativas hacia sus compañeros o hacia la propia familia? Esto se debe a que su sistema, si lo vemos desde la parte biológica, puede decir que su sistema límbico no se esté desarrollando o no esté segregando los neurotransmisores ni las hormonas de manera correcta. Si lo vemos de la parte de la psicología, nos vamos a la psicología educativa o la psicología clínica, hay una relación muy fuerte con sus núcleos familiares. Y si lo vemos con la sociedad, este niño o esta niña presenta algo negativo porque la misma sociedad es la que también lo está orillando a que tenga estas conductas. ¿Sí? El problema del comportamiento o de la conducta. A veces los niños discuten, son agresivos o actúan en enfado o en forma desafiante con los adultos. ¿Cómo sería esta parte? ¿Cómo nos daríamos cuenta que el niño está formando o tiene una forma desafiante con los adultos? ¿De qué manera los pueden observar? Guadalupe. Yo, por ejemplo, tengo un alumno que a últimas fechas ha presentado eso. Al principio no lo hacía, pero ahora instrucción que yo le doy es así se voltea los ojos, es así como, no te pelo, ¿no? Me pongo incluso frente a él, lo miro a los ojos, me mira, pero se voltea y se levanta y empieza a hacer cosas pues que no debe hacer, pues no se mantiene como que trabajando como los demás. Y si le reclamo algo, me empieza a rezongar, o sea, empieza a decirme, pues es que usted también tiene la culpa y no sé qué tanto, y se pone a alegar conmigo. Ahora, acá el asunto ¿es algo de él o es algo aprendido? Pues no lo sé de cierto porque tengo poquito dándole clases. Lo que sí sé, hoy tuve clases con él y noté que todos sus compañeros ya no se querían sentar con él.
Entonces, no sé si ya sea a nivel de todo el grupo, yo supongo que sí, porque pues le comentó esto, que no, ya nadie quería sentarse con él. Aquel asunto, hoy te doy la palabra, Edith. Aquel asunto es, este niño ya tiene una historial, pero muchas veces no conocemos cuáles las causas del por qué el niño está así. Muchas veces los llegan a catalogar como niño inquieto, como niño desafiante, como niño grosero, como niño con mala conducta. Pregúntate, ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué está dando esta respuesta? Porque muchas veces los maestros, yo también soy docente, y decimos, es que el niño está presentando esas conductas. Ajá, pero ¿por qué? ¿Está bien su sistema neurológico? Lo primero es ver, ¿está bien su cabecita? ¿Está desarrollándose de manera adecuada? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es su entorno familiar? Porque a partir de ahí, a lo mejor el niño está a la defensiva, pero no es contra de ti, no es contra los adultos de esa manera. O sea, específicamente no es contra de ti. Estás representando una figura de autoridad. Y esta figura de autoridad, ¿dónde la tiene? En casa. Entonces, ¿con quién está de malas? ¿Con quién se está peleando? ¿Qué es lo que quiere generar este niño con esa situación que él tiene? Porque a lo mejor sus papás son negligentes, a lo mejor sus papás son permisivos, o hay una ausencia emocional, hay abandono. Llega a la escuela el niño y ¿dónde viven más tiempo? En la escuela. ¿Dónde se desquitan? En la escuela. Y ahí es donde los maestros tienen que darse cuenta del por qué el niño actúa de esa manera. ¿Sí? Eddie. Al ser un trastorno tiene que reflejar síntomas. Y yo creo que entre los síntomas que se me vienen o que se me ocurren, pues es el discutir con adultos, el tener mal genio, mal carácter, el no querer acatar las reglas, el tener una conducta negativa. Bueno, es lo que me da indicios de que tiene ese tipo de trastorno. Ahora, ¿qué es lo que lo ocasiona? Yo creo que hay dos factores importantes. Uno es el tipo de crianza que se le está dando y el tipo de familia en el cual está viviendo. Bueno, ese es mi punto de vista. Exacto. Hoy día nos vamos a presentar muchísimas situaciones de niños con negatividad desafiantes. Pero no es contra nosotros. Es que muchas veces los maestros a nivel básico, estoy hablando de kinder, primaria y secundaria, y más los de secundaria, es que el adolescente, a ver, espérame, es un adolescente, es un preadolescente, en el cual caen situaciones biológicas. Mis respetos para los maestros de secundaria, porque realmente se llevan un papel muy grande porque es aguantar hormonas, es aguantar estos cambios, estos gritos, pero nos bajamos un poquito a los de primaria. ¿Por qué el niño de 8 años me responde de esta manera? ¿Por qué el niño de 8 años maltrata a los demás compañeros? ¿Por qué el niño de 8 años está maltratando a las mascotas? ¿Por qué tiene esta tendencia negativa hacia los demás? Sí hay síntomas, Edith, sí hay muchísimos síntomas, pero siempre nos basamos a esta situación de buscar síntomas. Sí, a ver, dame los síntomas. Hoy te doy la palabra, Guadalupe. Nos damos estos síntomas, son esto y esto y esto y esto. Ajá, pero ¿cuál es la causa principal de ese síntoma? ¿Qué es lo que estás observando de ese síntoma? ¿Es realmente sed? ¿O hay más en su sistema? Porque recuerden que los hijos son un reflejo de lo que hay en casa. Y este niño está aprendiendo. ¿Sale? Dime, Guadalupe, te escucho. Yo tengo una duda, porque igual tengo otro alumno, él sí, de hecho, todas las dinámicas que le pongo, le estoy dando artes, pero enfocada a, a lo emocional. Entonces, les pongo a hacer muchas actividades donde ellos tienen la libertad de expresarse. Uh-huh. Este otro niño sí trabaja,
siempre me pide trabajar solito y todo lo que escribe me dice, yo quiero que nada más usted lo lea, no quiero que nadie más lo lea. He identificado que sus papás tienen problemas, que él está triste porque ve que su familia se está desbaratando y no se comporta como el otro niño que le comento. Él es tierno, es empático, siempre está viendo cómo ayudar a sus otros compañeros. Entonces me surge la duda de cuáles son los factores que hacen la diferencia entre uno y otro comportamiento. Ok, la gran diferencia entre uno y otro es que uno te está reflejando dolor, te está reflejando tristeza. El otro está pasando por una situación de que papás todos los días tienen una tendencia de violencia. Tal vez, y hago una hipótesis, tal vez el otro niño también está pasando por una situación de violencia, por una situación de aislamiento, por una situación de no saber qué es lo que pasa y cuál es la forma en donde él se puede expresar de forma negativa, porque ahí es a donde lo están enseñando. Entonces yo puedo ver, y esa es mi opinión, uno te lo puede estar reflejando de una forma sumisa, tranquila, triste, de sufrimiento, y el otro te lo está mostrando de forma rebeldía, de forma de que no te metas en mi vida, de forma de que no me interesa lo que me estás hablando, y rompo las reglas. ¿Pero por qué las estoy rompiendo? Porque no tengo límites. ¿Sí, Lupita? A eso se refiere esto, y ahí lo puedo yo sentir de esa manera. Sí, quizás vaya por ese lado, porque sí, es muy diferente la actitud de uno y de otro. Ahora, acá el asunto es, tú estás llevando artes, y es padrísimo porque el niño puede expresar todas las emociones mediante un dibujo, todas las emociones en un baile, todas las emociones en una figura. Y ahí te puedes dar cuenta, cuando un niño está pasando por una situación de dolor, todo es un dibujo gris, no hay matices de colores. Es muy gris, tiene marcas muy agresivas, no agresivas, sino que marca mucho la hoja. Tiene una textura como un relieve. Y en el caso del niño que tiene estas conductas negativas, lo único que va a hacer es romper, no me gusta, no lo quiero hacer, no lo necesito. Y esa es la forma en cómo se está expresando. El arte, como dirían muchísimos psicoanalistas, más el psicoanálisis, habla sobre este punto. Sobre el arte, te das cuenta cuando una persona está pasando por muchos detalles muy grotescos. Vemos una Frida Kahlo, podemos ver a un Diego Rivera, a un Faro Siqueiros, podemos ver a un Dalí, podemos ver a un Vicente Van Gogh, a un Leonardo da Vinci, a un Miguel Ángel, a un Donatello, en el cual, mediante su arte, mostraban esas situaciones muy complejas. O un Beethoven, en el cual estos niños, cuando eran niños, fueron maltratados. De hecho, Vincent Van Gogh tuvo un trastorno, no me acuerdo qué trastorno tuvo, pero tuvo uno, creo que era de esquizofrenia o era disociativo de la personalidad. No me acuerdo cuál era. En el cual Vincent Van Gogh hace maravillas con su dibujo. Frida Kahlo sufría de depresión y ansiedad. Diego Rivera era un machista. Amaba a Frida Kahlo, pero era un machista. Y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta cómo se va desarrollando la personalidad y más cuando se llega a presentar esta situación de los trastornos o se llega a presentar lo que es una alteración de la personalidad. Yo lo siento por ese punto. A lo mejor no soy experta en artes, tú sí eres experta en artes y te puedes dar cuenta de cómo los niños van desarrollando su personalidad de acuerdo a lo que tú les pongas. Y observa cómo agarran el lápiz, observa los colores que toman y cómo expresan esa parte. Y tú dices, ok, algo está pasando aquí que no me está gustando o me llama la atención. ¿Sí? Eddie, ¿qué ibas a comentar? Bueno, perdón. Bueno, yo creo que cada persona
hablando de esos aspectos, tiene o activa sus mecanismos de defensa de diferente forma. Ahora, si seguimos hablando en cuestiones del arte y psicoanálisis, pues las pruebas proyectivas son las que luego arrojan si el niño está deprimido, si tiene alguna ansiedad, si está pasando por un conflicto y más factores, ¿no? Pero yo creo que, por decir, y si lo vamos ya a un lado más psicológico o como terapia o clínica, pues yo creo que muchos de esos datos, en primera, nos las va a dar pues el report que tenemos con el niño. La segunda, yo soy de las personas que cree que mucho de el construir el posible diagnóstico es la entrevista que se tiene tanto con el niño, tanto con sus familiares o sus cuidadores directos. Y ya de ahí partimos para arrojar el proveer diagnóstico, ya que nosotros no diagnosticamos, dejamos al especialista, pero damos las herramientas y tenemos que dar las herramientas más confiables para que se haga el diagnóstico correcto. Ok, acá el asunto es, ¿de qué especialistas me estás hablando? Por decir, en el caso del psiquiatra, el médico en sí. Paido. De hecho, los psicólogos clínicos somos una antesala de la psiquiatría. Y los psicólogos clínicos y más los psicoterapeutas sí diagnosticamos y necesitamos diagnosticarlos. Porque si la primera entrada somos nosotros, los psicólogos, a nosotros nos recae esta responsabilidad de diagnóstico y el psiquiatra es el que afirma ese diagnóstico. Entonces, acá a ti sí es la parte de la aplicación de la entrevista, una buena entrevista, un buen report, unas buenas pruebas psicométricas y viene el diagnóstico. Ya viene lo que es la sugerencia, se le canaliza. Si vemos que es un trastorno que no se puede sobrellevar con terapia o con psicoterapia, sí lo canalizamos al psiquiatra, el psiquiatra es el que lo vuelve a diagnosticar, pero él ya lo ve desde una forma médica. Él ya lo empieza a ver desde una forma biológica y nosotros los psicólogos lo empezamos a ver desde la estructura biopsicosocial, de las tres maneras. Por eso somos expertos en el área de las ciencias, neurociencias, somos expertos en la parte del desarrollo de la personalidad, en la parte de las emociones, en la parte de entrega de esta situación y sobre todo somos expertos en el área social, cómo desarrollamos o más bien cómo analizamos estos círculos sociales o estos sistemas para entender el porqué del comportamiento criminológico de un niño. Porque el niño no va a ser por sí solo el hecho de convertirse en un criminal o hacer acciones criminológicas, ¿sí? Nosotros sí somos expertos y sí tenemos que diagnosticar. No lo podemos dejar. Ah, es que yo no puedo, entonces lo voy a pasar a la psiquiatría. No, sí que la propia psiquiatría te dice, quiero un informe. Deseo el informe en el cual me diga la entrevista, la sintomatología, la cronología, las pruebas que les aplicases, tu diagnóstico, para que yo con base a eso, yo puedo dirigirme hacia dónde voy a caminar. Porque si tú no entregas un prediagnóstico o un diagnóstico, el psiquiatra lo puede retomar como una parte, solamente tiene esto y me dirijo a los medicamentos. Cuando ya hablamos de trastornos infantiles y la medicación no es adecuada, debes de ayudar al paciente, lo que se hace es una situación muy compleja con ellos. Y es a donde se llega a alterar esta parte de sus emociones, se altera su conducta y llega a permear toda esta situación. ¿De acuerdo? Es posible que el diagnóstico de un trastorno del comportamiento... Dime, Eddie. Como último, pues, para quitarme una duda que me surgió ahorita. Dime. Por decir, para ese tipo de trastornos, sabemos que hay test estadísticos para diagnosticar o dar herramientas para diagnóstico. El que se me ocurre, si me viene así vagamente, es el Minnesota. Ajá. Ok, pero bueno, yo desconozco si hay algún un test o prueba
que sea eficiente aquí en México para este mismo diagnóstico, pero en niños? El CAT. El CAT, ok, El correcto. CAT, las pruebas proyectivas, sería un familia, pero con Colmar. Podrías aplicar un HTP integrado con historial. De hecho, para el HTP existen diferentes herramientas. Y el Minnesota, pero el Minnesota, no me acuerdo la edad en la cual se puede, no, creo que el Minnesota es para preadolescentes, para niños no, porque las preguntas son muy complejas. Entonces yo me iría más por un CAT y por pruebas proyectivas, como un familia, un colores, un HTP integrado y un Macover. Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, en esta parte de las conductas, cuando estos comportamientos perturbadores no sean muy comunes para la edad del niño, en ese momento persiste a través del tiempo o no sean tan graves. Debido a que los trastornos del comportamiento implican portarse mal y comportarse de una manera no deseada con las demás personas, a veces se les llama trastornos de externalización. Es decir, el niño está presentando ciertas conductas. Estas conductas son negativas porque no están dentro de una estadística. Acá lo más curioso que para la psicología, nada es bueno, nada es malo. Todo va a depender del cristal con que tú lo miras. La pregunta es, ¿cómo vamos a empezar a diagnosticarlos? De acuerdo al parámetro que nos ponen. A lo mejor el niño dice, no sé, se me ocurre, es que ya está robando cosas de las mochilas de sus compañeros. Acá yo le diría la pregunta al niño, ¿por qué estás robando? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué es lo que necesitas? Es que nosotros no podemos etiquetarlo, porque si lo llegamos a etiquetar con un trastorno o lo empezamos a etiquetar con ciertas situaciones, el deber de ayudar al niño lo que lo vamos a hacer es perjudicarlo. Entonces, prácticamente nosotros podemos decir, es que el niño llega a presentar ciertas conductas o llega a presentar ciertas tendencias, sí, pero no es la forma. No lo etiquetes, porque si tú lo llegas a etiquetar, el problema que se llega a presentar dentro de su círculo social es muy complejo. Y recuerden que los niños por naturaleza son agresivos, por naturaleza son intolerantes, ¿sí? Bien, empezamos con el primer trastorno, que es el trastorno de oposición desafiante. Cuando los niños se portan mal en forma persistente, de la tal manera que causan serios problemas en la casa, la escuela o con los compañeros, pueden que reciban un diagnóstico de trastorno de oposición desafiante. Este trastorno generalmente comienza antes de los 8 años, pero no después de los 12. Ya tenemos un elemento. Inicia antes de los 8, que es a los 7 años específicamente, pero no después de los 12. Estamos hablando de 4 años en donde el niño empieza a mostrar cierta sintomatología, en la cual, ¿cuáles son estos síntomas que se llegan a presentar? Obviamente, irritabilidad, irse en contra de las reglas. No sé si han observado ustedes en los centros comerciales ya niños de esta edad que hacen berrinches. Dicen, no, yo lo quiero y yo lo quiero. A ver, espérate, ¿por qué me estás exigiendo? O que llegan a la casa y pum, arrebatan las cosas, no obedecen o son demasiado manipuladores. Hay una película que la toma mucho en cuenta para explicar lo que es el trastorno oposición desafiante. ¿Han visto la de Hay que hablar de Kevin? O sí, la que tenemos que hablar de Kevin. ¿La han visto a alguien? No, maestra. ¿No? No. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie ha visto esa película de Hay que hablar de Kevin? Bueno, se las recomiendo muchísimo. La película, dime Guadalupe. Sí, yo sí ya la vi.
De hecho, hicimos un cine debate. Ok. Kevin es una cosa hermosa para diagnosticar. Es un sujeto, está en YouTube, si quieren, luego con los coordinadores les paso el link para que vean la película, en el cual Kevin presenta toda la sintomatología para llegar a un trastorno antisocial. A él lo diagnostica, de hecho él no está diagnosticado, pero presenta todo lo que tenga que ver con conductas de oposición, presenta lo que es unas conductas negativas, llegan a presentar conductas de trastornos de conducta, perdón, y llega a presentar lo que es esta parte de ir contra su madre, y todo tiene que ver con la relación de la madre, ¿sí? Pero estos niños en específico, el trastorno de oposición desafiante es irse contra todos, no solamente con la madre, sino también con el padre o con las figuras de autoridad. Los niños con trastorno de oposición desafiante tienen más probabilidades de presentar una actitud desafiante o de oposición con las personas más conocidas, como los miembros de la familia, las personas que los cuidan habitualmente o los maestros. Los niños con trastorno de oposición desafiante muestran ese comportamiento más a menudo en niños de la misma edad. Otro ejemplo muy común, una caricatura. ¿Han visto la película de Los Padrinos Mágicos? Todo el mundo hemos visto Padrinos Sí. Mágicos. Ok. La niñera, ahorita no me acuerdo cómo se llama su niñera de Timmy Turner. Su niñera llega a presentar trastornos o oposición desafiantes. ¿Por qué? ¿Qué pueden observar en ella? Bueno, que siempre está como irritada y siempre está a la defensiva y como que siempre trata de estar en contra de lo que estén los demás, ella siempre quiere estar en contra. Siempre se va a llegar a presentar en contra. Ese llega a presentar lo que es un trastorno de conductas desafiantes. Otra que a lo mejor todo el mundo la recordamos, Angélica de Rugrats o Aventuras en Pañales. ¿Recuerdan esa caricatura? Sí. Sí, Sí. Angélica, no hay más dudas. Angélica es una niña de 4 años que tiene síndrome de la niña emperador y llega a presentar trastornos de oposición desafiantes. ¿Qué es lo que pueden observar en Angélica? ¿Alguien recuerda cómo era Angélica? Siempre quería tener el control de las cosas y de las situaciones y también quería mantener muy controlado a sus papás. De hecho, sus papás cumplían todos los caprichos y al no hacerlo se ponía a hacer berrinche. Y también trataba de dominar a sus primitos, los más pequeños. Que era Tommy y que era Didi. En el cual tú dices, ok, ¿por qué la niña está presentando todos estos síntomas? Pues la mamá ausente, el papá demasiado intolerante, podemos decirlo, o sea, muy consentido con Angélica. Y tú observas, tú dices, es que esta niña a la larga, si no se llega a controlar, si no ponemos límites, va a presentar conductas negativas desafiantes a lo largo de su periodo de la niñez. Y de hecho, la segunda parte de los Rugrats, que es Rugrats en aventuras adolescentes, ya Angélica ya presenta una conducta mucho más fuerte de intolerancia a la frustración. Y de hecho, la caricatura de los Rugrats es una historia verídica. De hecho, Angélica existió, ella llegó a presentar lo que es esquizofrenia, y su amiga Susie, que es la morenita, era su mejor amiga de Angélica, y a la larga ella estudió psicología y estudia los trastornos de Angélica. Angélica sufría esquizofrenia y se llega a suicidar a los 12 años.
Es interesante el análisis de los RUGLAS porque ahí te das cuenta cómo se desarrolla todas estas características. Ejemplos de trastornos de oposición desafiante incluyen los siguientes: estar enfadados o perder los estribos a menudo, discutir con adultos o negarse a cumplir con sus reglas o pedidos a menudo, mostrar resentimientos o rencores, molestar a otras personas de forma deliberada o molestarse con otras personas, culpar a la gente a menudo por los propios errores o mal comportamiento. También los chicos que llegan a presentar lo que son conductas de oposición son muy manipuladores, verborreicos hasta no más poder. Y como son niños, tú les crees todo y te convencen de todo. Acá el asunto es, tú te tienes que dar cuenta cómo son esos elementos. Hay otra película que se llama El Ángel Malvado. No sé si la han llegado a ver. El ángel malvado es esta tendencia a un niño que asesina a su hermana, ¿no es cierto? Asesinó a su prima. Trabaja, se llama este niño, el que trabaja en mi pobre angelito, no me acuerdo cómo se llama. En esa película de Mi Ángel Malvado, habla de esa tendencia criminológica en un niño manipulador, cómo llega a manipular a la tía, cómo llega a manipular al primo, hasta el punto de terminar tomando la decisión de quién va a salvar la vida de quién. Es una película que también hace mucha referencia psicológica. ¿Qué es el trastorno de la conducta? Los trastornos de la conducta se diagnostican cuando el niño muestra un patrón continuo de agresión hacia otras personas y graves violaciones de las reglas y normas sociales en casa, la escuela y los comportamientos. Esas violaciones de las reglas pueden implicar quebrar la ley y como consecuencia ser arrestado. Los niños con trastornos de conductas tienen las más probabilidades de lesionarse y que quizás tengan dificultades para llevarse bien con los compañeros. Un ejemplo muy usual es el buleador. ¿Cómo son los buleadores en México? ¿Cómo son estos niños que llegan a hacer bullying con sus compañeros? ¿Cómo son ellos? Son manipuladores, son controladores, están amenazando constantemente, pero no se hacen responsables de lo que hacen, sino como que siempre están echándole la culpa a los demás. Y es que tú me provocaste, ¿sabes? Tú eres el malo de la historia. Estos niños siempre van a quebrar la ley en todos los sentidos. Desde casa, desde la escuela, desde la sociedad. Véanlos en cada esquina. En cada esquina que estemos, hay niños que tienen esta situación de llevar al límite sus conductas delictivas. Son los menores infractores. Los que ya robaron en el Oxxo, los que ya robaron en las tienditas, los que entran a la horrera, llegan a pegar, llegan a hacer su escándalo. Esos niños, bueno, ya no son niños, son preadolescentes que llegan a cometer ciertas conductas negativas. Desde la parte de las adicciones, ¿sí? Otro de los puntos que aquí vemos es en casa. Las agresiones. ¿Qué tipo de agresiones pueden establecerse? Una agresión verbal, una agresión física, una agresión psicológica. No solamente de ellos, sino de ellos para las otras personas. Por ejemplo, un trastorno de conducta te puede llevar al límite a cometer agresión sexual. Los violadores o lo que tienen un perfil de violadores tienen trastornos de conducta porque van en contra de todo lo que se establece.
En los niños, ¿cómo se llega a establecer estos elementos? Pues el que ya robó, el buleador, el que no quiere entrar a clases. ¿Y cómo son los papás de estos niños? Pues no más ni menos que es la misma figura. Tienen esta tendencia a trabajar lo que son sus trastornos de conducta. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas que se llegan a presentar en ellos? Bueno, los trastornos de conducta incluyen los siguientes: violar las reglas importantes como escapar de la casa, quedarse fuera de la casa por la noche sin permiso o faltar a la escuela, ser agresivos de tal manera que cause daño como el acosar a otros niños o compañeros, la pelea o ser crueles con los animales. Acá me detengo tantito. En esta situación, ser crueles con los animales. Acá en Puebla hay un caso de una chica en Huauchinango. No sé si han llegado a escuchar el caso. Esta chica tiene 16 años, de la cual en la escuela pusieron la campaña de adopta a un perrito de la calle. Entonces esta chica lo que hizo fue adoptar a un perrito de la calle, y lo que hizo ella fue abrirlo de lo que es su cuellito hacia su abdomen, estando vivo. Estando vivo, lo mata de esta manera. O sea, la abre de aquí hacia acá, con un cúter. Y lo graba y lo sube a sus redes sociales. Al otro perrito lo ahogó. Y tiene toda esta tendencia a generar una de estas conductas negativas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que esta chica de 16 años llegó a presentar estas conductas crueles con los animales? ¿A qué creen que se debió? Ah, y las autoridades no hacen nada porque es una menor de edad, independientemente de lo que digan las leyes. ¿Por qué creen que esta niña empezó a desarrollar esas conductas negativas con la crueldad de los animales? ¿A qué creen que se deba? ¿A su familia? ¿A esa tendencia biológica que ella llega a presentar? Es una chica de 16 años. Supuestamente, a esta edad ya tenemos controladas las emociones, ya hay reconocimiento de valores, ya hay reglas establecidas. ¿Por qué me estás presentando una conducta negativa y más con la crueldad en los animales? Hagan hipótesis. ¿Por qué creen que lo hace? Viene otro caso. Eso me lo comentó. Dime, Eddie. Eddie, dime. Sí, bueno, como hipótesis, lo primero que se me viene al pensamiento es, pues, es que es un mecanismo de defensa, ya sea por una situación que está viviendo o el estilo de crianza que le fue dado. No sé, puede ser que está reflejando el maltrato que vive, por eso maltrata a los animales, o puede ser que algún bullying en la escuela que lo está manifestando de esta forma. Yo creo que hay muchos factores. Para saber un poquito más, necesitaremos pues, hacerle una entrevista más a la niña. Me llama la atención el hecho que digas, es por un mecanismo de defensa. ¿Cómo tomarías esta parte en tu diagnóstico en la situación de un mecanismo de defensa? O sea, si nos vamos con esta parte de lo que decía el psicoanálisis de la proyección, la sublimación, la introyección, la negación, la represión, ¿cómo lo relacionas? Me llama la atención esa parte. Es la primera vez y eres el primero que me dice que puede haber sido por un mecanismo de defensa. Los demás compañeros que somos criminólogos lo analizamos desde otra postura, pero la tuya me llama la atención. ¿Por qué? Bueno, esa es mi hipótesis. Sí.
Ahora, yo no soy licenciado, soy estudiante de psicología. Perdón. Entonces, esa es como que mi hipótesis, lo primero que se me viene a la mente, ¿no? De que está tratando de expresarse de esa forma, de defenderse de esa forma, activando esos mecanismos de defensa para contrarrestar lo que está viviendo en casa o en sociedad o todo eso. Bueno, esto es mi teoría, mi hipótesis. No sé si esté correcto o esté erróneo. Ahora te doy la respuesta, porque sí me norteó mucho por la cuestión del mecanismo de defensa. No es tanto el mecanismo de defensa, porque en la parte de la situación de la investigación viene de una familia nuclear, una familia estable, tanto a nivel económico como a nivel social. Es una chica que vive cómodamente. Acá la situación es por qué desarrolló estas tendencias de matar a los animalitos. Y acá viene la otra situación. La mamá lo sabe. Y lo que hizo la mamá es llevarse a la chica a la Ciudad de México y ahí se pierde la señal con ella. Ya no la encuentra. Porque sí, la situación era muy, muy compleja. Muy, muy fea el hecho de cómo mataba a los animales. Ok, Guadalupe, ¿cuál es tu hipótesis? Yo más bien, bueno, a mí más bien se me ocurre como que para llamar la atención, como para, ay, no sé, como para decir yo puedo, o sea, yo rompo las reglas, yo soy esta, pues sí, como para llamar la atención. Ok, ahí va la respuesta. Resulta que esta chica tiene una situación biológica en la COF, que es la corteza bifrontal derecha, en la cual no hay control de la situación de impulsos. Lo que habíamos llegado de acuerdo a una situación con los criminólogos que analizamos el caso, es que la chica ya está llegando a presentar lo que son síntomas de un antisocial. Pero este síntoma antisocial ya es para asesinar, porque tenemos que tener en cuenta que existen diferentes antisociales, el antisocial para robar o el antisocial para ya cometer los homicidios. Y que ella se está dirigiendo al placer con el displacer, es decir, aprende a hacer daño, siente ese placer y lo quieres repetir. ¿Sí me entienden esta parte? Ella ya presentó síntomas ya más graves en cuestiones sociópatas. Ya esta chica, si no se llega a atender de forma adecuada, va a desarrollar lo que es una sociopatía, en el cual siente el placer y lo hace de una manera muy cruel. De hecho, todos nuestros asesinos seriales empezaron a matar animales. De una u otra manera los mataban o los llegaban a torturar. Y ahí es a donde nace esta sangre fría que dice, me gusta lo que estoy sintiendo al matar a los animalitos, ahora sí ya voy a matar a los a adultos o bueno, a seres humanos, ¿no? De hecho, hay muchos casos en el cual se nombran a niños asesinos, en el cual se dan esta tendencia a llevar a cabo lo que es un trastorno de conducta. En Estados Unidos prácticamente siempre se dan por los tiroteos. Hay un chico de Brasil que se llama Gabriel, en el cual él mata a su vecino porque no le pagó algunas monedas de un juego. Y ese chico se enoja, tiene una situación muy eufórica, va a su casa y lo asesina de una manera muy cruel, lo corta a la mitad. No es muy, muy complejo esas situaciones. Dime, Guadalupe. O como Juana Barraza, ¿no? La Mataviejitas, que según he leído, ella, bueno, su abuela la vendió para prostituirla, me parece que a los 8 años, y entonces a los 6 años, ajá, y de ahí pues por eso ella ve en todas esas mujeres ancianas a su abuela, ¿no? Y la mata constantemente. De hecho, acá hay una situación, no era su abuela, era su mamá.
¿Era su mamá? Era su mamá, no era su abuela, era su madre quien la vendía por unas botellas de caguama. Y era una situación de hecho, Juana Barraza, ella es más víctima que victimaria. O sea, ya muchas veces hemos analizado a Juana Barraza y siempre caemos en conclusión de que ella es más víctima que victimaria. Lo que hizo a matar a las viejitas fue el hecho de desahogar toda esta parte emocional que ella ya lo tenía reprimiendo. ¿Por qué? Porque en las luchas lo sacaban. Cuando empezaba a luchar, porque fue la dama de la noche, la dama de la noche, en el cual en las luchas ella empezó a desquitar toda esta represión negativa, se lastima, no me acuerdo si se lastimó las vértebras o se lastima la columna, ella sale de las luchas y se queda sin trabajo, no hay esta forma de manutención, se pelea con el marido, se divorcian, y es cuando ella empieza a tener esta ansiedad tan muy, muy compleja que llega a empezar a cometer sus primeros homicidios. Y de hecho, en la entrevista ella lo menciona, su vida es muy compleja, igual que el monstruo de Ecatepec. Los únicos que puedo decir que más o menos, o sea, no los disculpo de los delitos porque jamás lo voy a hacer, pero sí hay cierta consideración por la historia clínica que ellos traen. Y por eso es lo que vamos, cómo desarrollaron un antisocial, porque en su infancia vivieron situaciones muy complejas. Un Juan Carlos Hernández, en el cual es el monstruo de Ecatepec, un sujeto en el cual fue violado por mamá, fue violado por su cuidadora secundaria, queda en ese proceso traumático, llega a tener un golpe, según, si no me recuerdo la historia, se cae de un piso o se cae de las escaleras, no me acuerdo, se llega y se pega en el frontal, y a partir de que se llega a golpearse en el frontal, se desarrolló lo que son las alucinaciones y los delirios. Pero nadie le hace caso y él empieza a tener esas tendencias un poquito más complejas. Ya empieza a tener trastornos de conductas negativas. O sea, sí, las historias de los criminales no solamente se vayan, y lo he dicho, cuando nosotros analicemos a un criminal o analicemos a una víctima, no solamente hay que quedarnos con lo que nos mencionan en el expediente, hay que buscarle más, hacerle otra vez una entrevista, hacerle pruebas, rascarle, porque a toda reacción hay una acción, hay consecuencias, hay causas, búscame las causas. ¿Por qué un monstruo de Ecatepec empezó a asesinar? Explícame las causas biológicas, explícame las causas psicológicas y explícame las causas sociales. ¿Por qué llegó a desarrollar trastornos negativistas desafiantes? ¿Por qué me desarrolló un opositor? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Sí vamos entendiendo estos elementos, chicos? Sí. ¿Cuál es tu duda, Edith? Levantaste la mano. Sí. Bueno, estaba una ocasión checando la historia de muchas personas que fueron psicópatas y, bueno, a mi mente venía que parte de su historia o de las cosas que pasaron en su niñez eran muy parecidas, muy similares. Ahora, a lo que voy más atrás que usted comentó, es que esta niña que usted comenta de que abría el perrito tenía una lesión en una estructura cerebral, no recuerdo cuál dijo, pero las personas que tienden a tener esas conductas, sí es por causas de personalidad, de comportamiento, o son por causas estructurales ya a nivel fisiológico. Es más por estructuras fisiológicas. Ahora, a lo que voy, sabemos que cuando hay un trastorno que se manifiesta por mucho tiempo, el cerebro es afectado y las estructuras empiezan a tener deficiencias y desgastes. A eso también se le puede adjudicar los trastornos, que no sea con una lesión por un golpe o porque sea congénita,
sino que se fue modificando la estructura porque mantuvo mucho tiempo el síntoma. De hecho, acá viene algo interesante. Los trastornos tienen dos formas de desarrollarse. El único trastorno que es 100% hereditario, que es genético y que, si llegan a tener familiares con ese trastorno, tienen que cuidarse mucho porque se puede desarrollar, es la esquizofrenia. Es el único trastorno biológico, es el único trastorno que es 100% genético, que sí puede pasar de generación a generación. El resto de los trastornos tienen de dos y van de la mano. Pueden ser por un trauma físico o por un proceso psicotraumático. ¿A qué se refiere este proceso psicotraumático? Que la paciente o el paciente haya vivido una situación muy traumática, que se lo tragó, nunca lo escupió, y es lo que dices, la parte del síntoma lo trae ahí de forma latente hasta que llega un punto del manifiesto y viene el desarrollo del trastorno. Pero ya nos están dando síntomas. Lo único que hace falta es que se llegue a manifestar. ¿Sí? El trastorno puede ser biológico y también puede ser por procesos emocionales. Si estamos hablando de un trastorno por procesos de enfermedad, por ejemplo, un TOC, ahorita con lo de la pandemia, se desarrollaron lo que son los trastornos obsesivos compulsivos, más compulsivos que obsesivos, tiene que ver esta tendencia a los procesos traumáticos. Lo mismo pasa con los trastornos de personalidad en los niños o lo que son los trastornos de conductas infantiles, porque ahí es a donde nosotros también podemos observar esta parte del cómo se inicia, por qué un niño está presentándome esas conductas si todavía no acaba de desarrollarse. Efectivamente, porque algo o hay una anomalía a nivel neurológico. Por eso se llaman trastornos de conducta. Algo le está pasando en su hemisferio derecho, en su hemisferio izquierdo, algo le está pasando en el frontal, en el occipital, en el parental, algo. Y en el cual esa pequeña situación es lo que me está afectando la conducta del niño. ¿Sí, Eddie? ¿Sí te respondí tu duda o tu comentario? Sí, perfecto. Todo muy bien, gracias. Sí, y es a donde nosotros empezamos, vemos estos puntos, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar con el hecho de, es que desarrolló trastornos negativos desafiantes. Sí, es un niño con conductas negativas desafiantes. ¿Por qué? ¿Por qué lo está desarrollando o por qué lo desarrolló? Es que tiene problemas en sus núcleos familiares. Ok, entonces básate a tus núcleos familiares, analiza los núcleos familiares y en esa base de los núcleos familiares tienes que darme la respuesta. Porque no todo es biológico. En los niños, cuando se llegan a presentar las conductas, sí es biológica, tenemos que checar. Por eso yo, en lo general, y hablo en primera persona, yo los mando con el paidopsiquiatra y el paidopsiquiatra me hace el favor de mandarlos con el neuropediatra. De hecho, no trabajamos solo los psicólogos. En mi caso, yo trabajo con un psiquiatra, un paidopsiquiatra y un neuropediatra, en el cual ellos me determinan cómo está desarrollando su cerebro. Si hay una anomalía cerebral, cómo se está manifestando esta situación. ¿Sí? Por eso, y voy a ser muy repetitiva, no se casen solamente con la idea de, es que desarrolló X trastorno, desarrolló depresión, desarrolló ansiedad. Sí, pero dime las causas. ¿Sí? Ejemplos del comportamiento del trastorno. Y la última, era mentir, robar o dañar las pertenencias de otras personas a propósito. Por eso menciono, estos niños son muy manipuladores, de los cuales esta manipulación llegan a pasar sus límites. ¿Cuáles son las causas de que se llega a desarrollar el trastorno de conductas? Es el maltrato infantil, y acá también debería yo aumentarle lo que es la violencia infantil, ¿sale? Muchas veces nos quedamos con la idea de, es maltrato. Ajá.
cómo se está manifestando ese maltrato, cómo se está manifestando la violencia contra el niño o la niña. En este caso, regresando con la situación de Juana Barraza, en el cual ella fue violada a partir de los 6 años hasta los 12 años, creo que 12 o 13 años tuvo un aborto, y a partir de ahí, a los 16 años, tuvo a su primer hijo a causa de una violación. Entonces, ella queda traumatizada por esa situación, y cuando cumple 40 años, ella empieza a manifestar estas tendencias. ¿Sí? Viene lo que es el consumo de drogas o alcohol de parte de los padres. Hoy día se está dando mucho y es una crítica que se llega a hacer hacia las fiestas de niños, ¿no? Fiesta de niños, siempre hay alcohol. No entiendo por qué. Pero siempre, la cervecita, el tequilita, y estás tomando enfrente de tus hijos, eso también es violentar la parte de su libertad de los niños. El hecho que los padres dentro de la casa consumen alcohol o llegan a consumir alguna droga, también llega a afectar el desarrollo sano. Conflictos familiares, va a depender mucho de la parte de los núcleos, cómo se están desarrollando, cómo se desarrollan nuestros padres, si es padres nucleares, si son padres monoparentales, homoparentales, de nuevas nupcias, cómo se está llevando a cabo esta relación con ellos. Trastornos genéticos, ¿sale? Y la parte de la pobreza. Se menciona que la pobreza por las situaciones económicas, pero se empiezan a desarrollar más los trastornos de conductas cuando vivimos en una clase media-baja, en las cuales hay posibilidades de darle a los niños lo que ellos desean. Acá también falta lo que son los juegos o los videojuegos. ¿Qué sucede con esta parte de los videojuegos? Vean qué es lo que hacen los niños. Ejemplo, díganme, ¿hay niños cerca de ustedes? Porque voy a hablar sobre un tema que no me gusta que escuchen los niños, para no perder la magia. ¿No hay niños cerca de ustedes? No. ¿No? ¿Seguros? Ok. ¿Qué es lo que les pidieron de Reyes Magos? O por lo regular, ¿qué es lo que piden de Reyes Magos? ¿Celular? Xbox. Tablets. El Xbox, el celular, ¿qué más? Tablet. No sé. La tablet. Bien. ¿Qué otros elementos? ¿Qué otras cosas piden? Bueno, en mis tiempos pedían armas. Armas. Sí. Sí. De hecho, vayan al supermercado, vayan a los juguetes, al área de juguetería y vean los juguetes que hay en exhibición. ¿Y qué es lo que hay más para varones? Pistolas. Pistolas, de todo tipo. Esta famosa marca Nerf, que cada belleza que saca, porque realmente son armas y duelen, o sea, aunque en la casa de ustedes, a mis hijos, su santo padre es militar, y me dijo, compramos, mira, les traje esto. Y dije, no, son armas. Y son varones. Digo, sí, por lo mismo que son niños, no quiero que estén jugando con armas. Pero bueno, les compró el arma. Al momento de disparar, se empezaron a reír. Y dije, ¿por qué te ríes? Es que se siente bonito disparar. Dije, no, ¿saben qué? Si soy madre un poquito como, cuidadosa con eso, les quitamos las armas y las guardamos. Eso soy yo. Pero ¿qué sucede con los demás papás? Les dan las armas y no lo están vigilando. Ahora, les pidieron los Xbox. Bien. ¿Qué es lo que juega tu hijo en el Xbox? Observa sus videojuegos. Mi hijo, el mayor, mi hijo ya tiene 11 años, en el cual él me dice, mamá, mira, te enseño un video. Y me dice, quiero que me lo digas tú como psicóloga, quiero que me lo expliques. Dije, ajá. Vemos un niño como de 14 años que pierde el juego, o sea, el hecho que perdió la situación del juego, llega y lo que hace es pegarle a la pantalla y ponerse como loco. ¿A qué se deben estas reacciones negativas?
O el otro chico que llega y golpea a la mamá por haberle quitado el Xbox. Hay otro video en donde el niño está jugando el Xbox y la mamá le está dando de comer en la boca. ¿Qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos? Esos 3 casos, yo sí le dije a mi hijo, esos 3 casos, mi amor, llegan a presentar conductas negativas. Y aparte, ¿qué es lo que está jugando? Son juegos en línea. ¿Y qué es lo que le estás metiendo esas ideas en la cabeza a estos niños? ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, todo bien. ¿Vamos bien? Sí. Ok. El diagnóstico es más común entre varones, pero esto no quiere decir que las niñas no puedan desarrollar lo que es una conducta de trastornos de conductas. Es difícil saber cuánto niño tiene este trastorno. Esto se debe a que muchas de las cualidades necesarias para el diagnóstico, tales como la actitud desafiante o la desobediencia de las reglas, son difíciles de definir. Para realizar un diagnóstico de trastorno común, en el trastorno de la conducta, el comportamiento tiene que ser mucho más externo de lo que socialmente es aceptable. El trastorno de la conducta a menudo está asociado con el trastorno de déficit de atención y el trastorno de conducta también puede ser un signo inicial de la depresión o del trastorno bipolar. ¿Sí? Que son 2 trastornos afectivos. Pero hablo del primero, que es lo que sucede con un TDA. Lupita, Guadalupe, tú que eres maestra, ¿de qué nivel eres? ¿Primaria o secundaria? Ahorita estoy dando primaria. Ok. ¿Cómo reconoces a un niño que tenga trastorno de déficit de atención? Pues bueno, hay algunos que se van como por el lado agresivo, pero hay otros que son nada más como distraídos, pero muy hiperactivos, como que quieren estar, terminan rápido lo que tienen que hacer, aunque sea mal hecho, pero lo terminan muy rápido. No se concentran fácilmente, tiene uno que estarles repitiendo las cosas varias veces, mirarlo a los ojos y, y darle la instrucción de manera muy precisa. Exacto. Ahora, acá la situación es, ¿realmente tendrán trastorno de déficit de atención? ¿O serán de atención dispersa? ¿O ya están presentando un trastorno de conducta? En los que tienden a ser como violentos, yo creo que ya están presentando un problema de conducta. Un problema de conducta. Pero acá la situación que en los trastornos de déficit de atención con hiperactividad también se llega a presentar trastorno de déficit de atención con hiperactividad, negativas desafiantes. ¿Y eso qué se debe? ¿Cómo se desarrolla? Hace como 3, 4 años hubo una polémica en la cual estaban diciendo que si realmente existe trastorno de déficit de atención o no existe. La respuesta es, según lo había inventado un psicólogo en Estados Unidos, pero es curioso, hay muchos niños que llegan a presentar estas reacciones, llegan a presentar lo que son síntomas de trastornos de déficit de atención, y acá la situación que un TDA con hiperactividad más un negativo desafiante pueden presentar bipolaridad. Estos cambios radicales del estado de ánimo y en otros niños llegan a presentar lo que es una depresión, y más si es una depresión mayor, en los cuales hay un alto índice de probabilidad del suicidio. Y ahí es donde nosotros decimos, ok, ¿qué es lo que está pasando con estos niños? Unos me están presentando violencia, me están presentando agresiones, me están presentando intolerancia.
va contra las reglas, pero hay otros niños que llegan a caer a tener esta tendencia depresiva y de las cuales, en vez de hacer una situación en contra de los demás, se hace en contra de sí mismo, que es esta situación del suicidio. Síntomas. Los niños con trastorno de conductas tienden a ser impulsivos, difíciles de controlar o despreocupados por los sentimientos de los demás. Son totalmente fríos estos niños. O sea, estos niños no tienen emociones. Tienen lo que se le nombra esta callosidad emocional. Son planos. ¿Por qué se desarrolla la callosidad emocional? La callosidad emocional se empieza a desarrollar porque no está segregando de manera adecuada lo que es la dopamina, dopamina, serotonina y la oxitocina, el GABA y no me acuerdo cuál otro, que son los neurotransmisores que no está segregando bien nuestro sistema límbico y en el cual, ¡pum!, viene esta callosidad emocional. Los niños con trastornos de conductas tienden a ser impulsivos, difíciles de controlar y despreocupados por los sentimientos de los demás. Los síntomas pueden incluir rompimiento de las reglas sin razones claras, comportamiento cruel o agresivo hacia las personas, animales, por ejemplo, intimidad, pelear, usar armas peligrosas, forzar la crueldad sexual y robar. El ausentismo escolar, inasistencias que comienzan antes de los 13 años, consumo excesivo del alcohol y o drogas psicoactivas, inicio de las incidencias de manera deliberada, mentiras para conseguir un favor o evitar las tareas que tienen que hacer, escaparse, vandalismo o destrucción de la propiedad privada. Estos niños a menudo no hacen ningún esfuerzo para ocultar su comportamiento agresivo. Ellos pueden tener dificultades para ser amigos verdaderos y cuando son adultos les cuesta mucho trabajo tener relaciones de parejas estables y también vienen esas tendencias laborales. Además de que estos chicos llegan a desarrollar lo que es un apego evitativo y en ocasiones también desarrollan lo que es un apego inseguro. El hecho de esta parte de usar las armas de fuego, la parte de forzar la actividad sexual es muy común en estos niños, ¿sale? Hay otra película que también se las llego a recomendar para que empiecen a analizar lo que es el trastorno de conducta, se llama El Club de la Pelea. Está muy buena y ya habla precisamente de este trastorno, ¿sale? Posibles complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que se llegan a presentar estas situaciones? Los niños con trastornos de conductas pueden llegar a presentar trastornos de personalidad cuando llegan adultos, en particular el trastorno de personalidad antisocial. A medida que sus comportamientos empeoran, esos individuos también pueden tener problemas de consumo de drogas, ya sean legales o ilegales. Por ejemplo, legales puede ser la nicotina o el cigarro y el alcohol, ¿sale? Y la parte del consumo de drogas, el cannabis, yo no sabía, y lo aclaro, yo no sabía que había cannabis de colores y cada color tiene ciertas reacciones químicas en nuestro cerebro. Pueden consumir cocaína, la marihuana, el cannabis, la cocaína, la metanfetamina, anfetamina, llegan a consumir lo que es el cocodral, sales de baño, etc. ¿Sale? Y esas situaciones del consumo de drogas o del alcohol llegan a perjudicar también esta parte de esos sistemas. La depresión y el trastorno bipolar se pueden desarrollar en los años de la adolescencia, a comienzo de la adultez. El suicidio y la violencia hacia los demás también son posibles complicaciones de este trastorno, lo que ya les había yo comentado, ¿no? Esta parte de llevar a cabo una situación de que el niño desarrolle ya sea una tendencia depresiva o una tendencia bipolar, pueden también tener incidencias en el suicidio. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el trastorno de la conducta? Hay varias cosas que ponen a los niños en mayor riesgo de desarrollar un trastorno de conducta. Tener un padre o un hermano con un trastorno de conducta, ya llevado esta parte biológica, lo que le estaba explicando a Eddie, en cuestiones de una incidencia genética,
¿sí? Tener un padre biológico que abusa del alcohol o esté en depresión, y aparte que esté diagnosticado con TDAH, trastorno bipolar o esquizofrenia. Experimentar abusos o negligencias en el caso de situaciones de violencia contra de ellos, abuso sexual, abandono físico, ser acosado, tener amigos que fomentan un comportamiento negativo, ¿sale? En esta parte de los amigos también hay que tener mucho cuidado con ellos porque es una situación que se llegar a presentar, ¿vale? ¿Cuál es el trastorno? Ahora sí, llegamos a la parte del trastorno antisocial de la personalidad. Hago una pequeña pausa acá. ¿Qué tanto conocen ese trastorno? ¿Por qué les llaman la atención conocer lo que es el trastorno antisocial? Dime, Guadalupe. Pues en mi caso sería como para aprender a identificar y después canalizar. Identificar y canalizar. Muy bien. ¿Qué tanto sabes sobre el trastorno de antisocial? No sé tanto. De hecho, me confundo, bueno, justamente viendo el caso de Kevin, no sé si sea como tal eso. De hecho, Kevin, de hecho, no, ahí no lo diagnosticaron con el trastorno antisocial de la personalidad porque no tenía la edad. Porque para que lo podamos diagnosticar tiene que cumplir los 18 años. Y en Estados Unidos es hasta los 21. Y Kevin cometió el homicidio a los 16 años, si no me recuerdo. Creo que sí, entre los 16, Creo que sí, los 16. 16, 17 más o menos, realiza el multihomicidio. Pero Kevin tiene esa tendencia, empieza con trastornos negativos desafiantes, llegó a la edad de los 10 años, presenta trastornos de conductas, y a partir de los 11 años hasta los 16 llega a presentar esos 5 lapsos, o esos 5 años de lapso, llega a presentar lo que son las conductas antisociales. Pero esas conductas antisociales no las demostró de tal manera, pero sí lo hizo con crueldad. ¿En dónde lo hizo? ¿Te acordarás la escena del hámster? Sí. ¿Ves que lo mete en la trituradora? Ok. Sí. Eso se llama crueldad con los animales. ¿Y te acuerdas de la escena del ojo de la hermana? Sí, también. Hay una crueldad y ya hay una situación. De hecho, él mata a la hermana para culpar a la madre. Todo lo que le pasa a Kevin es relación afectiva con la madre. Y la gran mayoría de los que llegan a desarrollar trastornos antisociales tienen que tener una relación, ya sea afectiva negativa o afectiva positiva, con la madre. ¿Vale? Eddie, ¿qué tanto sabes sobre el trastorno? Bueno, la verdad, desconozco mucho del tema. Apenas estoy tomando estos temas de psicopatías en la escuela. Entonces, por eso cuando vi el título me llamó la atención al escuchar la ponencia. Sí, desconozco la verdad el tema. Ok, bien, no pasa nada. Miguel, ¿qué tanto sabes del trastorno antisocial? No mucho. No mucho, ok. Les explico esta parte. Ya el trastorno antisocial o el trastorno de la personalidad antisocial, ya estamos hablando de una situación mucho más compleja. Si la antesala, que era el trastorno de conducta y el trastorno opositor, se quedan cortos al lado de este trastorno. Aquí, para que nosotros ya diagnostiquemos
como tal el trastorno a una persona, tiene que cumplir los 18 años. Antes solamente se le nombran rasgos de trastorno antisocial, y en los niños se les tiene que nombrar como está marcado: trastorno negativista, opositor desafiante o trastorno de conducta. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía o psicopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal, es decir, llega a tener esta situación de entender cuál es lo bien y cuál es el mal. O sea, a él se le da lo mismo. Hay una callosidad emocional, hay una inestabilidad emocional en esta persona. Ignora los derechos y los sentimientos de los demás. Las personas con trastornos de personalidad antisociales tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestra culpa ni remordimiento por su conducta. O sea, es decir, si te maté, lo disfruté y hasta ahí quedó. Las personas con trastornos de personalidad antisociales suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden comportarse violentamente o impulsivamente y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol, ¿sale? Para que vayamos entendiendo esta parte de trastorno antisocial, y se los voy dando por ejemplo, ahorita te doy la palabra antes de que se me olvide. ¿Vieron la película del Joker? Con ese chico que se suicidó, es que no me acuerdo cómo se llama el actor, pero ¿vieron ese Joker? O en general, los Jokers de Batman, y el de específicamente de Joaquín Phoenix, es un sujeto, de hecho, el de Joaquín Phoenix, el Joker llega a presentar un trastorno gestáltico, es decir, tiene un trastorno neurológico, en el cual me da el punto de partida para entender por qué el Joker se ríe de esa manera y sobre todo por qué reacciona de forma negativa. Y todo lo que pasa en la película del Joker es una construcción neurológica alucinatoria. De hecho, la chica del elevador nunca existió, y toda la faramalla de la televisión tampoco existió. Solamente lo que sí es cierto son los homicidios. Dime, Eddie, ¿cuál es tu duda o comentario? Bueno, es una pregunta más que una duda. Bueno, sabemos que para hacer el diagnóstico de un trastorno nos basamos en el DSM-5. En el DSM-5 pueden contar como tal así trastorno antisocial de la personalidad. Sí. Ok, en ellos sabemos que para hacer el diagnóstico debe decir ciertos rubros. Y si no, se va como solamente con rasgos, cuando otro trastorno es predominante. Viene de la mano. ¿O qué quiero concluir? El DSM-5 viene por edades, porque aquí comentaba que se diagnostica solamente después de los 18 años con ese trastorno. Es una especificación ahí que diga que solamente se puede diagnosticar con eso, con el DSM-5 mayores de 18. De hecho, se diagnostica hasta los 18 años por la situación de que ya acabamos de desarrollarnos. Ok, pero en el DSM-5 viene algún rubro así que diga para que los criterios que debe cumplir debe ser mayor de 18 años. ¿Sí? Okay. No, esa era mi duda, porque desconozco si venga así en el DSM-5 y ahorita no lo tengo a la mano. De hecho, sí, en cada uno de cada uno de los trastornos te va especificando adultos y te especifica niños y adolescentes. Ah, ok, perfecto, gracias. Sí, dime, Guadalupe. A mí me surge la duda, ¿cuál es la etiología del trastorno antisocial? Pues a lo donde vamos. La etiología del trastorno antisocial es tanto biológica como psicológica, porque es a donde vamos a derivar la parte de tu comportamiento neurológico.
¿sale? Por eso, al momento que nosotros estemos diagnosticando o llegamos a conocer esta parte, tenemos que entender la forma en cómo se fue desarrollando. La etiología como tal surge en los rasgos a temprana edad, pero ya como el diagnóstico, ya como diagnosticarlos, es hasta los 18 años. Acá, bueno, lo que nos maneja el DSM, ¿sí? A lo que vamos con tu pregunta, te la voy a responder ahorita. ¿Cuáles son los signos y los síntomas del trastorno de personalidad antisocial? Pueden incluir el desprecio por el bien o por el mal, mentir o engaños persistentes para explotar a los otros, ser insensibles, cínicos e irrespetuosos con los demás, usar el encanto o el ingenio para manipular a otras personas, el beneficio o el placer de sí mismo. Acá también viene a nombrarse la parte de sentir placer por el displacer. La arrogancia, sentido de superioridad y ser extremadamente persuasivos, que también tienen una tendencia muy mínima a ser narcisistas o ser egocéntricos. Problemas recurrentes con la ley, inconcluidas conductas delictivas, violar repetitivamente los derechos de los demás a través de los elementos sociales, ¿sale? Impulsividad o falta de planificación, hostilidad, irritabilidad importante, agitación, agresión o violencia, falta de empatía por los demás y de remordimiento por dañar a otras, toma de riesgos innecesarios o conductas peligrosas sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás, relaciones pobres o abusivas, no pensar en consecuencias negativas o de la conducta ni aprender de ellas, ser generalmente responsables y fallar repentinamente en el cumplimiento de tus obligaciones laborales y sociales. En pocas palabras, esos son algunos síntomas o una de las etiologías que nos va a llevar a conocer lo que es el trastorno antisocial. Por lo regular, esas personas que tienen esos trastornos, o más bien que llegan a tener ese trastorno antisocial, son personas completamente inestables. Por eso en los niños es difícil diagnosticar un trastorno antisocial porque por naturaleza ellos son inestables, inestables físicamente, inestables emocionalmente. Por eso nos vamos hasta los 18 años, cuando por lo general estos chicos ya están completamente maduros, tanto físicamente como emocionalmente. ¿Va? En adultos con trastorno de personalidad antisocial, típicamente muestran síntomas de trastornos de conductas antes de los 15 años. Es decir, la antesala. ¿Cuál es la antesala? El trastorno negativistas opositores o el trastorno de conductas. Los signos y los síntomas de trastorno de conductas incluyen problemas de comportamientos graves y persistentes, tales como agresión hacia la persona y animales, destrucción de bienes, engaños, robos, violencia, violación grave de las reglas. Si nos damos cuenta, lo que es el trastorno opositor desafiante, el trastorno de conductas y el trastorno antisocial tienen las mismas reglas o los mismos ítems para el diagnóstico. Por eso a mí cuando me llegan a presentar lo que es un niño negativista desafiante, llego a trabajar prevenciones para que a partir de ahí yo pueda realizar lo que es esta parte del diagnóstico. Sí me he presentado con niños negativistas desafiantes, no tienen idea de cómo sufro con ellos, porque son demasiado opositores. Y también ya me ha tocado trabajar con adolescentes que tienen esta tendencia, pero obviamente es antes de los 18 años. Cuando yo ya me llegan a presentar un niño que ya pasó a los 18 años, lo que realizo es canalizarlo a la psiquiatría. Psiquiatría me manda la medicación. Si vemos que no hay medicación, rompo lo que es mi código ético y hablo con el abogado. Para que mi abogado veamos cómo podemos ver esta parte de la prevención o ya lo que es una parte de la intervención con estos niños que llegan a presentar estas reacciones. Causas. La personalidad es la combinación de los pensamientos y las emociones y de las conductas que hacen a cada persona única. Es el modo en el que las personas ven el mundo exterior.
lo entienden y se relacionan con él, así como la manera en que se ven ellos mismos. Se desconoce cuál es la causa exacta del trastorno de personalidad antisocial. Sin embargo, lo que detalla a continuación podría estar muy involucrado. Los genes pueden hacer vulnerables o presentarse trastorno de personalidad antisocial y las situaciones de vida pueden desencadenar su desarrollo. Durante el desarrollo del cerebro pueden haber presentado cambios en el modo en que en el cerebro llegue a funcionar. Si estamos hablando, ya aquí ya se ve la parte biológica. Factores de riesgo. Parecen aumentar el riesgo de sufrir trastorno de personalidad antisocial, como por ejemplo un diagnóstico de trastorno de la conducta infantil, antecedentes familiares del trastorno de personalidad antisocial u otros trastornos de personalidad y trastornos de salud mental, maltratos o descuidos durante la infancia, vida familiar inestable, violenta o caótica durante la infancia. Los hombres tienen mayor riesgo de tener trastornos de la personalidad antisocial que las mujeres, pero lo vuelvo a repetir, esto no es una regla, porque se puede ver la situación de que la mujer también desarrolle esta situación de ser llega a presentar lo que es el trastorno de personalidad antisocial. ¿Se puede hacer una prevención? Sí se puede hacer una prevención, pero tenemos que saber cómo realizar esa prevención. No existe una forma segura de prevenir la aparición del trastorno. Miguel, tu micro, porfa. ¿Mande? Tu micrófono, porfa. No hay una forma exacta de cómo, de asegurarnos que va a desarrollar el trastorno. Sí sabemos que existe, pero no hay un factor detonante o no hay un factor predominante que me diga, es que X persona lo va a desarrollar. O porque llega a presentar estas conductas, lo va a presentar. No es seguro. Porque nada más puede ser un instante. O puede ser porque nada más en un proceso de crisis. Pero si ya es una forma constante, sí ya podemos hacer una intervención más no una prevención. Debido a que se cree que la conducta antisocial tiene sus raíces desde la infancia. Los padres, maestros y pediatras pueden ser capaces de detectar señales de advertencias tempranas. Eddie, me levantaste la mano. ¿Qué pasó? No, no levanté la mano. ¿Quién levantó la mano? Perdón. Me parece que fui yo. Dime, ¿qué pasó? Yo me atrevería a decir que es la falta del conocimiento de las habilidades interpersonales e intrapersonales, ya que analizamos ahí lo que es la empatía, simpatía por los demás, y en algunos casos, pues, no nos interesa mucho de lo que vemos. Sí podría ser esta parte, porque muchas veces, no quiero decir que todos, pero la gran mayoría de los maestros no ponen atención a sus alumnos. Obviamente no es algo que sea su obligación, ¿no? Porque también los padres somos los que tenemos más la obligación de trabajar con estos niños, ¿no? De poner atención en nuestros hijos. Y sí, tienes razón, la falta de empatía y la falta de simpatía, eso también nos llega a provocar ciertas reacciones negativas en nuestras infancias. Puede ser útil tratar de identificar a los que están en mayor riesgo, como los niños que muestran signos de trastornos de conductas, y así ofrecer una intervención temprana. Aguas, si nosotros empezamos a detectar a estos niños con ciertos trastornos, de ahí nosotros podemos llegar a trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Ok, chicos, hemos llegado al final de esta sesión. No sé si tienen alguna duda o comentario que hacer referente a lo que se llegó a presentar esta noche. Antes que nada, les quiero agradecer su permanencia. Gracias por la atención prestada a su servidora y abro lo que son la parte de preguntas y respuestas. ¿Alguno de ustedes, público, tiene alguna pregunta o comentario que realizar ante esta exposición?
dudas, comentarios. No, por mi parte estuvo muy bien. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Eddie, preguntas, dudas. Bueno, ninguna pregunta, ninguna duda. Creo que nada más quería darle el agradecimiento por la ponencia, muy interesante. La verdad es la primera vez que tomo en este grupo de asociación, no sé qué sea una asociación o no sé a qué se dedique cuando ustedes dan ponencias. Digo, pero la verdad me gustó mucho y pues una felicitación y espero volverla a escuchar, a ver aquí en otra ponencia. Se me hizo muy interesante y muchas gracias. Ok, muchísimas gracias.